Si solo pudiéramos elegir un monumento para visitar en Florencia, no cabe duda que sería su catedral. En la Piazza del Duomo encontraréis algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Lo primero es la catedral, que tiene un campanario conocido como el Campanile di Giotto. Enfrente se encuentra el Baptisterio de San Giovanni. Bueno, empezamos por un orden. La catedral fue construida entre los siglos XIII y XIV y es uno de los primeros ejemplos de arquitectura renacentista italiana. La fachada de la Catedral de Florencia es probablemente una de las más bonitas del mundo, en la que podréis ver varias escenas bíblicas pintadas y además está hecha con mármol blanco, verde y rosado. Su interior, la verdad, que no es tan espectacular como el exterior, pero merece la pena que lo visitéis ya que estáis aquí. El acceso a la catedral es gratuito y bajo de la catedral encontraréis la parte de la cripta, a la que también podréis acceder, pero con billete. Subir los 414 escalones del campanile puede resultar un poco agotador, pero lo haréis en unos 20 minutos. Además, hay varias áreas en las que podréis ir parando para tomar un poco de aire que os hará falta. La verdad es que las vistas desde aquí son súper bonitas, sobre todo porque podréis apreciar de cerca la cúpula de Brunelleschi. La cúpula de Brunelleschi es uno de los iconos de la ciudad. En su interior podréis ver cómo están pintadas escenas del juicio final. Mide 114 metros de altura y tiene 45 centímetros de diámetro. Para subir a ella necesitaréis subir más de 400 escalones, así que coged fuerzas porque es un poquito cansado. Si queréis visitarla tendréis que comprar una entrada que se llama Brunelleschi Pass, que incluye el acceso a todos los monumentos que os he dicho que están en esta plaza. Para ello recomendamos reservarlo con antelación porque suelen agotarse bastante rápido ya que las plazas son limitadas. Sabemos que es caro, pero vale totalmente la pena comprar el Brunelleschi Pass para subir hasta la cúpula de la Catedral de Florencia, porque las vistas son una maravilla. Desde el campanario tendréis unas vistas con todo enrejado, pero desde aquí tenéis una terraza donde podréis verlo mucho más claro, ya que no hay rejas hasta arriba. Las vistas desde aquí al campanile son espectaculares y además hemos tenido la suerte que la única entrada que quedaba era a última hora y en este caso, por la época en la que hemos venido, nos ha coincidido con el atardecer. Así que hemos visto atardecer desde la cúpula de la Catedral de Florencia. Un privilegio que solo tenemos la suerte de vivir algunos. El Baptisterio de San Giovanni fue construido entre los siglos XI y XIII y sirvió como lugar de bautismo para los florentinos. En su exterior destacan 3 puertas de bronce, la sur con escenas de la vida de San Juan Bautista, la norte con historias de Ghiberti y la este conocida como la Puerta del Paraíso, con historias del Antiguo Testamento. En el interior podréis ver una sala llena de mosaicos realizados entre los siglos XIII y XIV, en los que se representa una figura de Cristo juez entre el paraíso y el infierno. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.